Durante este video les explicaremos un poco de inmunodeficiencias. Primero que nada, ¿qué son las inmunodeficiencias? Estas son un estado congénito o adquirido en la que existe una alteración, ya sea desde leve hasta grave, del sistema inmunológico, el cual lleva al individuo a ser susceptible a infecciones y condiciones patológicas. Las inmunodeficiencias podríamos verlas o imaginarlas como algo así. Why are you running? Why are you running? Para determinar el nivel de afección, podemos decir que la naturaleza de los componentes que fallan determina el grado del efecto inmunitario y el tipo del mismo. Algunos trastornos de inmunodeficiencia son relativamente menores y requieren poco tratamiento o ya sea de ninguno, aunque otros pueden poner en peligro la vida y requerir intervención importante. Hay que saber que existen varios tipos de inmunodeficiencias. El primero de ellos es una inmunodeficiencia primaria, el cual es un desorden hereditario de la función del sistema inmunológico. Y el segundo de ellos serían las secundarias, los cuales son el resultado de la acción de factores externos o diversos tipos de infecciones. Una rama de estas inmunodeficiencias secundarias serían las inmunodeficiencias fisiológicas. Primero vamos a comenzar con las inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias tienen una amplia variedad de presentaciones de acuerdo con la magnitud de la lesión, el agente irritante, infeccioso o tensionante y la susceptibilidad del huésped. Tenemos 6 tipos principales de inmunodeficiencias secundarias. El primero de ellos es la desnutrición. En segundo lugar, el VIH. En tercer puesto, la diabetes mellitus. En cuarto lugar, medicamentos analgésicos y demás. En quinto puesto, enfermedades. Y en sexto lugar, el estrés. Como comenté hace un momento, las inmunodeficiencias fisiológicas se agrupan dentro de las inmunodeficiencias secundarias. Estas inmunodeficiencias fisiológicas pueden ser menstruación, la etapa lactante, el embarazo, ser un adulto mayor, la menopausia o andropausia en caso de los hombres y la pubertad. Y esto solo decir unos ejemplos, puede haber muchísimas más. Ahora continuaremos con las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias humorales van a ser aquellas enfermedades que nos van a imposibilitar el desarrollar una respuesta inmune mediada por anticuerpos. Dentro de las inmunodeficiencias humorales más representativas vamos a encontrar la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, la deficiencia de subclases de inmunoglobulina G y la enfermedad de Bruton, o también conocida como inmunodeficiencia ligada al cromosoma X. La deficiencia selectiva de inmunoglobulina A es la inmunodeficiencia primaria más común. Su incidencia es de 1 por cada 300 a 600 nacidos vivos. Los pacientes en su mayoría son asintomáticos, sin embargo pueden presentarse infecciones sinopulmonares y gastrointestinales. Al parecer, la inmunodeficiencia se debe a una desregulación de la expresión de los genes de la respuesta inmunológica humoral. El diagnóstico definitivo se realiza cuando el paciente presenta niveles de inmunoglobulina A sérica menores a 7 mg por decilitro, con niveles tanto de inmunoglobulina G como M normales. La deficiencia de subclases de inmunoglobulina G es una enfermedad relativamente común y se caracteriza por niveles de inmunoglobulina G total normales con la disminución de más de una subclase de inmunoglobulina G. Los pacientes suelen ser asintomáticos, aunque pueden sufrir infecciones virales y bacterianas recurrentes. El cuadro clínico se va a relacionar con el tipo de déficit de subclase. El déficit de inmunoglobulina G1 es la más abundante y se asocia con infecciones recurrentes. El déficit de inmunoglobulina G2 implica también una deficiencia selectiva de inmunoglobulina A y suelen ser susceptibles a infecciones causadas por bacterias encapsuladas.
El déficit de inmunoglobulina G3 en individuos sintomáticos se asocia con déficit de otras subclases de inmunoglobulina G. Y por último, el déficit de inmunoglobulina G4 es muy difícil de establecer ya que esta subclase se encuentra en concentraciones muy pequeñas. La enfermedad de Bruton se caracteriza por la ausencia de linfos B en la sangre periférica y los órganos linfoides debido a un defecto molecular que imposibilita que estos sobrevivan. Afecta a 1 por cada 200.000 recién nacidos, pero afecta exclusivamente a varones, siendo las mujeres solamente portadoras. Esta deficiencia se origina por una alteración en el gen BTK que participa en la maduración y proliferación del linfocito B. En el cuadro clínico se presentan infecciones recurrentes por bacterias encapsuladas, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones cutáneas, infecciones virales y también se presentan enfermedades autoinmunes como púrpura trombocitopénica autoinmune. Las inmunoglobulinas séricas son indetectables o están francamente disminuidas y el tratamiento va a incluir el uso de antibióticos así como administración de gamma globulina 4 según las necesidades del paciente. Ahora continuamos con enfermedades autoinflamatorias. Estas son un defecto de síndrome autoinflamatorio con brotes espontáneos y autolimitados de inflamación sistémica en ausencia de patógenos, autoanticuerpos o neoplasias. Se deben a mutaciones en genes involucrados en la inflamación, la secreción de citocinas y o la apoptosis. Entre ellas tenemos a la fiebre mediterránea familiar. Esta tiene una incidencia de 1 por cada 200 a 1000 recién nacidos vivos y es más frecuente en los grupos étnicos de la región mediterránea. Se debe a una mutación en el gen MEFB en el cromosoma 16p que codifica para la proteína marenostrina o pirina. Ahora, ¿de qué se encarga esta proteína? Actúa como un factor de transcripción génica específico de los polimorfos nucleares, regulando así su respuesta a la inflamación. El diagnóstico de sospecha se realiza con base a ataques febriles que duran varios días o semanas, rara vez meses, y se acompañan de síntomas transitorios inexplicables. También se deben considerar los ataques previos con fiebre inexplicable, la historia familiar de ataques semejantes y el origen étnico como ya mencionamos. Dentro de esta categoría también tenemos al síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral o también conocido como TRAPS. Este se debe a una mutación en el gen TNFRSF-IA en el brazo corto del cromosoma 12, que codifica a la proteína TNFRI, la cual es el primer miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral. Esta enfermedad autoinflamatoria cursa con episodios recurrentes de inflamación sistémica. El TRAPS es un síndrome muy raro de herencia autosómica dominante y su incidencia es desconocida. El diagnóstico de sospecha incluye ataques febriles que duran de varios días a semanas, acompañados de síntomas como dolor abdominal, atralgias, erupción, orquitis, pleuritis y linfadenopatía. También se debe tomar en cuenta el historial familiar y el origen étnico. El tratamiento es farmacológico, con antiinflamatorios no esteroides más prednisona a dosis altas durante los brotes. Defectos de la fagocitosis. Es una enfermedad rara de herencia autosómica dominante que afecta la diferenciación de neutrófilos y cursa con neutropenia. Su incidencia es 1 por cada 200.000 recién nacidos vivos y constituye el 60% de las causas de neutropenia congénita grave. Las neutropenias congénitas graves se dividen en dos tipos. El tipo 1 representa el 54% de los casos que se relacionan con mutaciones en el gen ELA2. También se encuentran mutaciones puntuales en el gen CSFR que codifica el receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos. En cambio, el tipo 2 representa el 15% de los casos. Las mutaciones se dan en el protogen GFI, que va a codificar una oncoproteína con motivos ricos en zinc. El cuadro clínico que llegan a presentar van a ser infecciones recurrentes en la infancia, así como afección cutánea en úlceras, abscesos, retraso en la curación de heridas, episodios graves de fiebre, neumonía y gingivitis. Cerca del 20% de los pacientes puede llegar a desarrollar una leucemia mieloide. El diagnóstico se realiza con un hemograma seriado e historia clínica compatible y la confirmación del diagnóstico se realiza con un estudio genético que detecte la afectación de dicha mutación.
El trasplante de células hematopoyéticas es conocido como el único tratamiento curativo para este tipo de neutropenia congénita. La neutropenia cíclica se caracteriza por las oscilaciones en la cuenta de neutrófilos, que va de lo normal a lo muy bajo, y se llega a asociar con úlceras en la mucosa oral. Su incidencia es de 3.4 por cada millón de recién nacidos. Su cuadro clínico se va a caracterizar por presentar episodios recurrentes de fiebre e infecciones leves orofaringeas o cutáneas cada 21 días. El 21% de los pacientes puede llegar a presentar cáncer. En cuanto a su diagnóstico, este es principalmente de confirmación y se realiza practicando un hemograma cada 3 días durante 8 semanas, que demuestre episodios de neutropenia menores a 200 milímetros cúbicos cada 3 a 4 semanas, con una duración de entre 3 y 6 días. El tratamiento suele incluir cuidados higiénicos orales y dentales, así como antimicrobianos adecuados. Los pacientes llegan a tener un buen pronóstico de esta enfermedad. La deficiencia de adhesión leucocitaria 1 va a estar caracterizada por ser una enfermedad de herencia autosómica recesiva que va a comprender defectos en las cadenas beta de las moléculas LFA1, CR3 y la glicoproteína 150-95. En cuanto a su clínica, la edad de comienzo de las manifestaciones y su gravedad van a depender del grado de expresión de las moléculas. Su diagnóstico, por otra parte, se va a confirmar con citometría de flujo, que va a demostrar la ausencia o disminución de la expresión de la molécula CD18 en la superficie celular. Y por lo general, este tipo de pacientes con un fenotipo grave llegan a fallecer durante su primer año de vida debido a causas de infecciones si no son sometidos a un trasplante de médula ósea. Por lo tanto, esta se considera una enfermedad con un pronóstico de vida muy malo. La enfermedad granulomatosa crónica resulta de efectos en la reducción del complejo adenina dinucleótido fosfato oxidasa, lo que resulta en la incapacidad para poder producir el anión superóxido, el cual es sumamente necesario para destruir microorganismos que atacan al cuerpo, principalmente bacterias y hongos. El 75% de los casos se hereda como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se relacionan con infecciones de piel o huesos mediados por bacterias y hongos, y también se dice que las lesiones infectadas pueden llegar a presentar supuración prolongada, dificultad para sanar y cicatrices residuales. La neumonía es común y recurrente en este tipo de pacientes. Su diagnóstico se encarga de medir la producción del peróxido de hidrógeno en las células fagocíticas y se utiliza una prueba visual llamada NBT, en donde los fagocitos producen oxidantes que adquieren un color azul y se analizan manualmente por medio de un microscopio. Su tratamiento tiene que tener un diagnóstico temprano y se le administra antibióticos apropiados dirigidos a los organismos. El factor necrosante gamma se va a encargar de reducir las infecciones en más del 70% y se observa que aumenta la inmunidad en varias formas que compensan en forma parcial la déficit en la producción del peróxido de hidrógeno. La dosis sugerida de este medicamento es de 3 veces por semana. Actualmente se dice que el trasplante de células hematopoyéticas alogénico comienza a tener cada vez más éxito con una sobrevida de 90 a 95. Dentro de las inmunodeficiencias primarias encontramos a las que forman parte de los defectos de la apoptosis, como lo es el síndrome linfoproliferativo autoinmune, el cual es causado por una mutación del gen TNFRSF que va a codificar para una proteína Fas. Esta se encuentra en la membrana plasmática de los linfocitos. Dicha proteína va a intervenir en la apoptosis de estos linfocitos después de que han sido activados y han proliferado en respuesta al antígeno. El defecto en la apoptosis va a provocar un acúmulo de linfocitos en los órganos linfoides secundarios, y esto nos va a dar lugar a manifestaciones linfoproliferativas en forma de adenomegalias y esplenomegalia crónica. Además, va a existir el riesgo de que desarrollen enfermedades autoinmunes, como lo son las citopenias, como anemia hemolítica, trombocitopenia o neutropenia autoinmune. Y también con menos frecuencia pueden llegar a desarrollar glomerulonefritis y vasculitis cutánea. La linfoproliferación aparece en forma temprana en la infancia y tiende a desaparecer a partir de la adolescencia, pero el riesgo de malignización sigue aumentando conforme la edad. Estos pacientes van a presentar una acumulación tanto en la sangre como en los órganos linfoides secundarios de un subtipo de linfocitos T que no expresan la molécula CD4 ni CDS, los cuales son los linfocitos T doble negativos.
La molécula que identifica a estos linfocitos T es el receptor para el antígeno TCR. Existen dos tipos de TCR, ya sea el que tenga cadenas alfa-beta o cadenas gamma-delta. Suelen ser dobles negativos y pueden encontrarse en la sangre periférica en un pequeño porcentaje, el cual representa menos del 5% de todos los linfocitos. En el síndrome linfoproliferativo autoinmune se encuentran elevados los linfocitos T, TCR, alfa-beta, que no expresen ni CD4 ni CDS, y por lo tanto va a ser frecuente la hipergamaglobulinemia. Para confirmar este diagnóstico es preciso demostrar in vitro un defecto de la apoptosis de los linfocitos. Hay 3 criterios de diagnóstico para poder detectar este síndrome. El primero sería observar los síntomas clínicos de linfoproliferación. También los linfocitos T doble negativos que se encuentren en un número superior del 1% de los linfocitos totales y demostrar in vitro del defecto de la apoptosis de linfocitos. La linfoproliferación va a responder a la administración de glucocorticoides o inmunosupresión farmacológica, pero recurre al suspenderlas, por lo que solo se va a dar tratamiento si hay comorbilidades intensas o enfermedades autoinmunes. También tenemos al defecto de CD95L o Fas ligando. Este es un síndrome raro de herencia autosómica dominante o recesiva. Está caracterizado por una desregularización del sistema inmunológico por defecto de la apoptosis. Está asociado con fenómenos autoinmunes y su incidencia es desconocida. Sin embargo, se sabe que se debe a una mutación en el gen TNFSF6 que se encuentra ubicado en el cromosoma IQ23. Este codifica la proteína CD95L o FASL. Los pacientes van a presentar linfoproliferación durante los primeros años de vida, que disminuye a partir de la adolescencia y puede desaparecer con la edad. Es poco frecuente la presencia de fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso. Los fenómenos autoinmunes aparecen del 50 al 70% de los casos aproximadamente. El diagnóstico de confirmación se va a realizar demostrando la presencia de mutaciones en este gen. Sin embargo, es necesario confirmar que estas mutaciones son patologías y no polimorfismos, y esto se hace por medio de un estudio funcional que demuestra la alteración de la vía de la apoptosis. Por otro lado, tenemos al defecto de Caspasa-10. Este es un síndrome extremadamente raro de herencia autosómica recesiva. Es ocasionado por un defecto de la apoptosis y su incidencia es desconocida. Se debe a una mutación en el gen Casp10 ubicado en el cromosoma 2q33. El cuadro clínico es similar al del síndrome linfoproliferativo autoinmune FAS y el diagnóstico de confirmación se realizará al corroborar que existe la mutación. Por último tenemos el defecto de Caspasa-8. Este es un síndrome raro de herencia autosómica dominante provocado por un defecto en la apoptosis. Su incidencia también es desconocida y se debe a una mutación en el gen Casp8 localizado en el cromosoma 2q33. Este va a codificar para la caspasa S de la vía de la apoptosis intracelular. El cuadro clínico implica mayor fenotipo autoinmune como lupus eritematoso sistémico, mayor prevalencia de infecciones principalmente por virus de herpes simple, sinopulmonares y también van a tener una pobre respuesta frente a la vacunación. Efectos en la inmunidad innata. Displasia ectodérmica anhidrótica con inmunodeficiencia. La inmunidad innata es afectada por alteraciones en la vía de activación inflamatoria dependiente del TLR y mediada por el factor de transcripción kappa B. Se estima en 1 por cada 250.000 recién nacidos vivos y se dice que su herencia es ligada al cromosoma X. Es causada por la mutación del gen NEMO, que codifica una proteína esencial de las células y que es fundamental en la activación de la respuesta inflamatoria vía TLR. Esta resulta de la mutación del componente kappa B alfa que altera la función del factor de transcripción kappa B y que es inhibitoria de este mismo. En la clínica, los pacientes suelen presentar síntomas similares a una inmunodeficiencia combinada grave, que estos pueden ser neumonía, repetidas infecciones en oídos, meningitis e infección en sangre, por mencionar algunos, así como sufrir alteraciones cutáneas y odontológicas con infecciones recurrentes graves y septicemia que van a llevar a una muerte temprana. Se indica tratamiento con inmunoglobulina a dosis sustitutivas y vacunación previa frente a bacterias encapsuladas. Se dice que el único tratamiento curativo es el trasplante de células hematopoyéticas. Como nota, ante un niño de quien se sospecha que padece la enfermedad, se indica el cultivo de fibroblastos
para el test de activación del factor de transcripción kappa-B y la ulterior secuenciación de NEMO, E y kappa-B-alfa. Se dice que el pronóstico es malo. Candidiasis mucocutánea crónica. Se trata de enfermedades raras y complejas que comprenden un grupo heterogéneo de síndromes caracterizados por la infección de cándida, en especial Candida albicans, de piel, uñas y o mucosas, como se puede observar en la imagen. Hasta un 50% de los pacientes presenta endocrinopatías acompañadas de un timoma, y esto es asociado con el síndrome de hiperinmunoglobulina E. Se presentan alteraciones en la producción de citocinas específicas inducidas por cándida, características de los linfocitos Th1, como son las interleucinas 2, 10, 12, 16 e interferón gamma, y una disminución en la producción de interleucina 12 y un aumento en los niveles de interleucina 6 e interleucina 10, que ocurren de forma selectiva en respuesta a la infección por cándida en la vía de señalización de Th17.